Hola a todos, soy Sergio González, esto es ARC Opciones y vamos a hacer el repaso de mercados para esta semana que vamos del 17 al 21 de noviembre. Bien, hacemos en primer lugar un repaso de lo acontecido en la semana anterior y vemos lo que nos depara para esta semana. Bueno, algunas novedades. El capítulo del podcast número 16 del canal de Sark Impresiones ya está en el canal subido por si quieres ver un resumen macroeconómico de lo acontecido la semana anterior. Y simplemente comentar poco nota para aquellos que estéis dentro de la comunidad. En estas 2 próximas semanas voy a estar medio desconectado, así que después de diciembre volveremos con novedades. ¿Okay? Por lo que esta clase en 2 semanas va a tener un parón, ¿vale? Pero bueno, en el caso de que seas alumno de los diferentes programas de formación, que sepas que los foros están activos y cualquier duda tienes el foro o el email. Bien, hacemos un repaso a lo ocurrido en la semana previa. El SP500 subía un 0.1%, el Nasdaq bajaba un menos 0.5%. Ha sido, aunque parecen cifras de movimiento muy lateral en la semana, luego vamos a ver el gráfico, hemos tenido bastante volatilidad, tanto alcista como bajista, sobre todo en el sector tecnológico, que han sido en esta semana pues, el gran perjudicado. Bueno, resumen de lo acontecido o claves más importantes de la semana, el cierre del gobierno que teníamos después de 43 días exactos, pues finalmente finalizó y bueno, en principio todo va a volver a la normalidad, así que en estas próximas semanas pues empezaremos a tener datos ya oficiales, sobre todo de inflación y desempleo, que son los datos claves para que la FED tome decisión. Bueno, el cierre ha generado una caída de crecimientos a nivel económico en Estados Unidos y de hecho las proyecciones han caído al entorno del 1 y 1,5%. Igualmente se espera que el primer trimestre del 2026 pues se empiece a recuperar ese crecimiento hacia el 1,5-2%. Y como comentaba, pues el sector tecnológico y sobre todo acciones del sector de inteligencia artificial pues han sido los grandes perjudicados en la semana previa y lo que va de mes de noviembre. Bien, algunas gráficas que he ido recopilando la semana. Bueno, que comentaba la caída de crecimiento en el PIB en Estados Unidos debido a ese cierre de shutdown, que parece tontería, pero tiene un peso importante. Ahora ya con el gobierno abierto nuevamente, pues espera que ese crecimiento se recupere en los próximos trimestres. Aquí veis el desglose de la evolución de los diferentes sectores a lo largo de noviembre. Noviembre suele ser un mes estacionalmente alcista. Este mes está siendo atípico y sobre todo está teniendo un peso bastante negativo en el sector tecnológico. Y bueno, y dato importante, esto irá evolucionando en las siguientes semanas, sobre todo cuando tengamos el primer dato de desempleo en la primera semana de diciembre y el dato de inflación también para diciembre, pues ahí veremos si esto cambia o no. Pero fijaros que las probabilidades para una nueva baja de tipos en el meeting de diciembre de la FED han caído prácticamente al 50%. Yo personalmente creo que sí van a bajar y esto irá subiendo a medida que se acerque la reunión en diciembre. Bueno, gráfica actualizada, si llevas siguiendo estas clases hace tiempo, pues verás que es una correlación que llevo siguiendo todo el año, que es la de el inicio de, digamos, de las tecnologías claves en las diferentes épocas de este 2022, en esta época de que ChatGPT apareció en noviembre del 2022 y Netscape, que se correlacionaría con la burbuja de las .com a finales de los 90. Y fijaros que ambas tecnologías, en este caso es la evolución del Nasdaq, pero bueno, ambos índices
en diferentes periodos de tiempo han tenido corrección bastante interesante. Bueno, vamos siguiendo porque de ocurrir esto, pues 2026 nos depararía todavía una continuación alcista, aunque tendremos un mercado bajista para 2027, antes de una continuación o la implosión de la burbuja a medida que nos acercamos al cierre de la década de esta década, ¿no? de los 28, 29 y 30. Bueno, es una simple correlación, no significa que la historia se vaya a repetir, pero como se suele decir, la historia rima. Bien, la situación de sentimiento, luego vamos a ver también otra gráfica de sentimiento, el nivel es bastante negativo, aquí veis el porcentaje de bajistas según esta encuesta de AI. Históricamente, cuando hemos tenido este nivel de sentimiento bajista con esta condición del SP500 muy cerca de máximos históricos, no es algo que se ha dado, no es algo que se da frecuente, no es normal que haya un sentimiento tan negativo con una condición alcista de mercado. Pero bueno, la única vez que se dio fue en el 2013 y fijaros que el posterior rendimiento a 1, 2, 3, 6, 9 meses y un año, pues fue bastante positivo. Bueno, vamos a ver si eso se repite y si se da. Ya vimos en clases pasadas que hay muchas estadísticas en las que hay una inercia positiva en los mercados y lo más probable es que el mercado pues siga subiendo. Igualmente, luego vamos a ver niveles claves técnicos que no debemos perder, porque bueno, aunque a nivel estadístico lo más probable es que sigamos subiendo, no significa que sea una certeza. Fijaros, esta gráfica son los porcentajes de cierres en máximos por año. Y fijaros como diciembre y enero, sobre todo diciembre, tiende a ser el mes en el que más máximos hay. Bien, eso también es otro dato positivo de la estacionalidad en la que estamos, que aunque de momento el precio no lo está reflejando, pero yo creo que a partir de finales de esta semana, en cuanto tengamos la expiración de opciones, vamos a empezar a ver un nuevo impulso alcista hacia cierre de año. Aquí tenéis otra estadística, el número de días que el SP500 ha estado por encima de la media de 50, ya alcanza 137 sesiones. Esto generalmente es un síntoma de sobreextensión. Aquí veis el SP500 después de caer, de romper su media de 50 por primera vez en 100 días, después de haber llegado a esos límites. Bueno, cuando eso ha ocurrido, es decir, cuando el precio, como en este caso, ha roto su media de 50 días, por primera vez después de 100 días, bueno, pues aquí veis las estadísticas y los promedios. Generalmente es un retroceso dentro de tendencia alcista, es decir, que es cierto que en el corto plazo, como veis aquí, hasta 4 días, incluso una semana, hay momentos de corrección, pero luego el precio se recupera. Bueno, una corrección dentro de tendencia alcista, se podría leer. Aquí otro patrón estacional, en este caso del Nasdaq. Veis aquí diferentes ciclos, el ciclo de decennial de 10 años, el ciclo presidencial, el promedio. Bueno, veis que actualmente pues, básicamente estamos en, bueno, pues en un entorno promedio y fijaros que lo más probable es que el mercado siga al alza en base a ese patrón estacional. Bien, bueno, para esta semana no hay eventos económicos importantes, el calendario es bastante laxo, así que en principio debería ser una semana relativamente tranquila a nivel de eventos. Desde un punto de vista técnico, el SP500 sigue en proceso de descarga, veis aquí el MACD que sigue en proceso de corrección. El precio de momento está aguantando su media de 50 sesiones. Fijaros aquí la zona de volumen importante que hay. La zona de los 6.600 en el SP500 es clave. Si hacemos un poquito de zoom y vemos los pivots en el SP500, vemos que bueno, el
el índice pues sigue en ese proceso de descarga que comenzó, como dije la semana pasada, pues a mediados de octubre. Una descarga que está siendo muy lateral y de hecho con cierta inercia alcista, pero todo este proceso básicamente ha sido descarga, o está siendo descarga. Hay todavía probabilidades de que el precio vaya a retestear esta zona de mínimos, la zona de los 6.600. Bueno, como igualmente que la semana pasada, esta zona de los 6.500, este pivot trimestral, más o menos coincidiendo con ese mínimo, esta vela, esta descarga fuerte, es una zona de inflexión a medio y largo plazo. Mientras el precio se mantenga por encima de ese nivel, 6.500, 6.600 aproximadamente, el escenario de fondo sigue siendo alcista. Ahora mismo seguimos en ese proceso de descarga. Lo ideal es que el precio recuperara el pivot medio, los 6.700, 6.800. Pero bueno, veis aquí cómo los pivots se están configurando para diciembre en este rango de 6.650, 6.900. Y de momento el escenario probable es una continuación lateral ligeramente bajista. Bien, y repito, mientras este nivel no se rompa, debemos tratar esto como una corrección dentro de tendencia alcista. Bien, en gráfico semanal veis que el MACD todavía no se gira, pero está empezando a perder fuerza. Si se pierde ese nivel que comentaba de 6.500, 6.500 en el SPX, entraríamos en un proceso de corrección bajista de corto plazo, que nos llevaría hacia la media de 200 en diario, más o menos la zona de los 6.000 puntos del SPX. De ocurrir este escenario, bueno, pues sería una corrección bajista en el corto plazo. En el largo plazo, todavía el escenario seguiría siendo positivo. Pero bueno, ya estaríamos en una zona donde habría un poquito de volatilidad y habría que vigilar niveles como la zona de los 6.000 puntos más a largo plazo. El fondo de mercado sigue muy similar al SP500, el proceso de descarga. Aquí se ve mucho mejor que en el SPX. Veis la descarga desde mitad, en este caso mitad de septiembre. El mercado, pues lo que es el fondo, ha empezado a lateralizar, se mantiene en ese rango lateral, está haciendo un patrón típico de acumulación, de distribución de acumulación, y lo más probable es que el precio pues se empiece nuevamente a acumular y rompa la alza. Bien, yo creo que eso va a empezar a pasar a partir de la semana próxima y durante diciembre. Otro indicador de fondo de mercado, para más largo plazo, sigue en zona positiva, aunque el MACD pues, sigue también en descarga. Es decir, estamos en un proceso de corrección dentro de tendencia alcista. El sentimiento, como veíamos antes, sigue en zona de miedos extremos, lo cual es bueno porque eso, en cierta forma, capa la posible continuación bajista. Y el riesgo por volatilidad sigue activo. Veis aquí bueno, este es un indicador, un spread de volatilidad, que cuando está por encima de la EMA 50, pues nos pone en una situación de riesgo activado. Y el punto de inflexión por gamma también está activado, ese nivel de riesgo. Estamos en zona de gamma negativo y es una zona donde las caídas se pueden acelerar de forma rápida. Bien. El punto de inflexión más o menos es el 6.750 del SPX, ¿vale? Que más o menos coincidiría con ese pivot medio que comentaba antes. Que una vez que el precio esté por encima de ese nivel, entraríamos en una zona de gamma positivo donde el riesgo baja. Bueno, a nivel estacional, estamos en un proceso estacionalmente alcista, en una etapa de patrón estacionalmente alcista entre octubre prácticamente hasta finales de enero. Repito, este mes de noviembre, que suele ser bastante alcista, nos está dando, pero bueno, son estadísticas. Y a nivel semanal, pues fijaros que estamos en esta última semana donde puede haber cierta debilidad y a partir de la semana que viene, finales de noviembre, entraríamos igual, finales de noviembre y todo diciembre, entraríamos en una fase estacionalmente más impulsiva. Vamos a ver si el precio aguanta esos niveles de soporte que he comentado y vemos ese impulso de cara a cierre. Y bueno, y el rango de movimiento probable para la semana, para aquellos que operan más corto plazo, pues lo tenemos en el 6.890 por arriba y en el 6.650
50 por abajo, ¿vale? Sería el rango de movimiento probable. En principio, una semana tranquila. No hay eventos destacables, a no ser que haya algún tipo de intervención política por parte de Trump, pero si eso no ocurre, bueno, tenemos la expiración de opciones este viernes, podemos tener cierta volatilidad en la semana o cierto rango lateral, pero bueno, en principio yo creo que va a ser una semana bastante lateral, ¿vale? Así que bueno, eso sería todo para la semana. Espero que tengáis una buena semana. Y en el caso de que no estés registrado en la comunidad, te recuerdo que a través de desarrollones.com puedes entrar de forma gratuita y ver contenidos como masterclass, cursos de introducción a las opciones y experto opciones. Así que bueno, me despido, que tengas una buena semana y nos vemos ya en diciembre. Un saludo a todos.